Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, el médico que estudió y ha trabajado en las áreas protegidas y patrimoniales de Ecuador y que ha trabajado también en Rusia, donde también estudió cuando recién empezaba la Federación de Rusia, desde el año 2000, del año 1992 al 97. Bien, hoy les voy a hablar sobre cómo ha evolucionado el pensamiento humano en Ecuador, América y el mundo, y cómo esto nos ha conducido a la situación que en este momento se vive en Ecuador, donde la izquierda y la derecha se encuentran enfrentadas, pero al mismo tiempo se encuentra enfrentada la religión católica con otras religiones y también se encuentra enfrentada la conservación de la naturaleza y la destrucción de sus recursos naturales. Para entender la evolución del pensamiento humano desde una visión desde la mitad del mundo, desde el equinoccio, quiere decir desde la igual distancia a los polos, que es diferente de la visión eurocentrista y la visión pro-norteamericana o la visión materialista, la visión idealista, tenemos entonces que entender cómo las sociedades humanas se han organizado. Para entender esto partiremos de que el ser humano está desde hace 250.000 años presente en el planeta Tierra, que desde hace 50.000 años empezó su trayectoria, su recorrido desde África hacia los diferentes continentes y que en este proceso de movilización hacia diferentes continentes del planeta ha ido desarrollando diferentes formas del pensamiento y de la organización social. En un principio, los seres humanos pensaban que eran o existía un Dios, y en muchos casos, como en la India, no solamente uno, existían muchos dioses, igual que en Grecia o en Roma. Esto dio paso al idealismo, y este idealismo surge de pensar que lo sobrenatural y lo inexplicable es porque existe Dios, es una explicación de la existencia de Dios. Ratifica que Dios existe porque no podemos entender aquello que es extraordinario, aquello que es sobrenatural, aquello que es inexplicable. Esto dio origen a formas de gobierno donde caciques, reyes, emperadores dieron origen a religiones y estas religiones se expandieron junto con la expansión de formas de gobierno como en el Imperio Romano, donde el esclavismo fue lo fundamental, y otras formas de gobierno donde la moral, la ética, la religión y el concepto de una verdad, la verdad, entre comillas, que era el simple consenso o la imposición desde una estructura social, era lo fundamental. De este periodo en que los seres humanos se organizan alrededor de un Dios
de una religión, de un idealismo, de un ideal, que crea éticas, que crea la moral, que crea la verdad y que es el origen de los imperios, luego de las culturas y ahora de las nacionalidades inclusive que existen en el planeta Tierra. La sociedad humana entró a, a un nuevo orden. Este nuevo orden se produce cuando en la sociedad humana el conocimiento, más que nada la escritura, la forma de perpetuar las ideas, la forma de perpetuar la memoria humana, la forma de perpetuar la existencia del ser humano a través de la escultura, de la arquitectura, del urbanismo, de la pintura, comienza a desarrollarse y aparece un nuevo tipo de organización social. Esta nueva forma de organización social nos lleva hacia lo que más tarde se llamaría la dialéctica y el materialismo dialéctico. Entonces pasamos de sociedades idealistas a sociedades materialistas, donde la materia es lo que comienza a tener más peso. En el materialismo histórico surge entonces la dialéctica, que para los griegos era el entendimiento a través del diálogo, y este diálogo se fundaba en la creencia de que existe una tesis, una antítesis. A estas dos formas de ver diversas las reúne una cosa que se llama la síntesis, pero en el materialismo dialéctico se plantea que la sociedad humana vive desde siempre la lucha de clases. La lucha de clases quiere decir que existen dos grupos humanos, el uno que está a favor y el otro que está en contra de algo. Esta lucha de clases da origen a lo que se llama la política, el poder de las ciudades, porque la política es la que emerge cuando los seres humanos comienzan a desarrollar el urbanismo, a concentrarse en ciudades. Y esto da origen a unos estados donde el centro de ese estado, de ese territorio, de ese orden, es una ciudad. Esta ciudad a su vez tiene vínculos con otras ciudades y se crea lo que se llama el ciudadano. Mientras que en el sistema idealista lo que nace es la nacionalidad y nace la fe, y estos se organizan en grandes imperios religiosos. El imperio cristiano, los imperios musulmanes, los territorios y países o imperios budistas, los imperios hinduistas, los imperios confucionistas, inclusive en regiones o imperios que en el caso de los incas eran religiones que adoraban al sol, igual que los egipcios, y así sucesivamente, o que consideraban al sol y a la tierra como el padre y la madre de la especie humana, y consideraban al sol y a la tierra como dioses. Nosotros pasamos de esa sociedad a otro tipo de sociedad donde se produce ya la escritura. La memoria humana comienza a tener
la capacidad de prolongarse por generaciones, con la escritura, con el arte, con la música, con la escultura, con el urbanismo. Se comienza a emerger a un nuevo orden social y este nuevo orden social da origen a sociedades que se llaman sociedades materialistas o del materialismo histórico, donde la historia, la economía, la sociología son las que nos permiten reconocer que existe un nuevo orden y ese nuevo orden da origen a lo que ahora estamos viviendo, que es esta disputa entre un orden capitalista donde el dinero, el mercado es lo más importante y es porque en el capitalismo, al igual que en las sociedades primitivas, los inventos del ser humano, por ejemplo, los dioses son un invento del ser humano, las religiones son un invento del ser humano, los templos son un invento del ser humano. Esto era más importante que la vida humana. En el capitalismo, el dinero, que es un invento humano, la propiedad, que es un invento humano, comienza a convertirse en el centro de una conducta social, de una forma de agrupación social. A su vez, esto nos lleva al socialismo y al comunismo. Y en el socialismo y el comunismo, o en la izquierda, lo que se reconoce es que el dinero es menos importante que el ser humano, que el ser humano es lo más importante y por tanto no es el dinero el que hace al ser humano, sino que el ser humano es el que hace el dinero. Y esta es la diferencia fundamental entre el capitalismo y el socialismo. En el capitalismo se cree que los seres humanos se hacen gracias a que heredan o producen dinero. Y en cambio, en el socialismo se considera que el ser humano se hace o se convierte en un ser humano cuando los valores, la solidaridad, la comunicación, la convivencia pacífica, la colaboración entre seres humanos se convierte en el centro fundamental de la sociedad humana. Pero de este momento histórico que estamos viviendo, en el que la izquierda y la derecha están enfrentados, pasamos a un nuevo momento de organización de la sociedad humana, en la que aparece lo que es la triple lectura, ya no la dialéctica, sino la trialéctica o triple lectura, también conocida como ecologismo. En el ecologismo ya no existe solo lo positivo, ya no existe solo lo negativo, existe algo que no es ni positivo ni negativo. Ya no existe lo claro, ya no existe lo oscuro, existe algo que no es ni claro ni oscuro. Ya no existe la materia,
solamente, ya no existe la energía solamente, existe un nuevo factor, el tiempo. Cuando existe esta nueva forma de entender al mundo, en que ya no existe solamente, como en el materialismo, dos opciones, A y no A, B y no B, es decir, cuando existían solamente lo positivo y lo negativo, lo alto y lo bajo, lo gordo y lo flaco, lo bonito y lo feo, etcétera, etcétera, que era la particularidad del materialismo dialéctico, que quiere decir de doble lectura nada más, donde dos personas a través del diálogo ven las cosas de forma diferente. Se llama dialéctica, dos lecturas. Aparece una nueva forma que es la trialéctica. Y la trialéctica nace en sí de el conocimiento del átomo. Porque en el átomo hay electrones, hay protones, el uno positivo, el otro negativo, y hay neutrones, aquello que no es ni positivo ni negativo. Y este descubrimiento que hace la física, nos lleva también a la biología. Y en la biología, entonces encontramos la célula. Y en la célula, que es el centro, existe el ADN. Y en el ADN ya no existe solamente dos aminoácidos, sino que existe una combinación de aminoácidos que forman las cadenas de la vida, el ADN, el ARN. Y entonces ya no existe solamente la vida, ya no existe solamente la muerte, sino que entre la vida y la muerte hay una cosa importante, el tiempo, que es la evolución. Es decir, entre el orden y el nuevo orden existe un periodo, existe un nuevo elemento que se llama evolución, tiempo. Entre la materia y la energía existe un nuevo elemento, el tiempo. Y esto es lo que nos lleva a crear un nuevo concepto que se llama trialéctica, la triple lectura. Ya no existe solamente la materia, ya no existe solamente la energía, también existe la causalidad, o sea, el origen de algo, y la casualidad, que es la posibilidad, las miles de posibilidades que pueden tener la materia y la energía de modificarse. Y esto se denomina evolución. Así nacemos y decimos que en la sociedad idealista Dios estaba lejos, estaba en el cielo, estaba en el Olimpo, estaba fuera del cuerpo humano. En el materialismo, Dios no existe. En el materialismo, Dios deja de existir. Y lo que existe es la materia. Y en el evolucionismo, los seres humanos son los que se convierten en Dios. Entonces, cuando los seres humanos comenzamos a desarrollar la inteligencia artificial, la internet, las máquinas, la robótica,
las armas nucleares, las naves espaciales, la comunicación satelital, etcétera, etcétera, los seres humanos nos fuimos convirtiendo en dioses. Pero somos dioses dentro de este planeta, porque al momento nosotros no tenemos otra especie que nos pueda competir, pero sí, al mismo tiempo, nosotros los seres humanos tenemos la seria posibilidad de autodestruirnos, de construir máquinas, robots, inteligencia artificial que nos destruya o de modificar genéticamente a la naturaleza y crear virus, bacterias resistentes, etcétera, etcétera, o espacios geográficos altamente susceptibles al cambio climático, a un meteoro que llegue del espacio o a una reacción de la naturaleza o inclusive a un problema de geología, como puede ser el volcanismo, las grietas que existen en el planeta Tierra, etcétera, etcétera. De todas maneras, del idealismo pasamos al materialismo y ahora estamos viviendo lo que se llamaría el biologismo, el ecologismo o lo que se llamaría la evolución. Muchas gracias.